Buenos días, tardes o noches. Vamos a dar continuidad en esta quinta clase a la explicación del modelo de la teoría de la dinámica económica de Kalecki, en donde evaluaremos el día de hoy la determinación de los beneficios y del ahorro eh, en su aspecto general. Para ello, primeramente vamos a determinar, vamos a establecer algunos de los supuestos que ya veníamos manejando, pero haciendo énfasis en tres cambios. Aquí hablamos de una economía abierta, una intervención de gobierno en donde sí hay impuestos y gasto público y se relaja el supuesto de que los trabajadores no ahorran en una primera instancia. Para lo cual, bueno, nosotros vamos a partir de la primera igualdad que ya habíamos establecido la clase pasada, en donde decíamos que para medir el Producto Nacional Bruto lo podemos evaluar por el lado del ingreso del gasto, y que por el lado del ingreso este iba a ser igual a sueldos, salarios y beneficios, y por el lado del gasto, inversión bruta y el consumo tanto de capitalistas como de trabajadores. Para lo cual, bueno, nosotros tenemos aquí algunas expresiones nuevas, como lo es el gasto público, el excedente de las exportaciones o saldo, saldo de la balanza comercial o exportaciones netas, que es lo mismo, las transferencias de las administraciones públicas a los trabajadores y el saldo presupuestario, ahorro público o los impuestos menos el gasto. Y bueno, vamos a comenzar nuestro primer desarrollo. Ya tenemos la entidad que trabajamos anteriormente, pero recordemos nosotros que como el valor total de la producción se divide entre capitalistas y trabajadores, y ahora hay una intervención de gobierno, la producción se va a dividir entre estos dos, o también se va a pagar en forma de impuestos. El valor del Producto Nacional Bruto, por tanto, va a ser igual a la siguiente. Por un lado vamos a tener ganancias, sueldos y salarios e impuestos. Las ganancias ya tienen que ser deducidos los impuestos, los sueldos y los salarios de igual manera deducidos los impuestos directos, y de manera general los impuestos que puedan existir de manera directa o indirecta. Por el lado del gasto tenemos que va a ser igual a la inversión bruta, consumo de los capitalistas, consumo de los trabajadores, menos el gasto del gobierno, transferencia, más impuestos, más excedentes de las exportaciones sobre las importaciones. ¿Cómo los vamos a determinar? Vamos a ir comenzando. Nosotros ya decíamos anteriormente que hablábamos de consumo tanto de trabajadores como de capitalistas, y de inversión y de sueldos y salarios. Hasta aquí llegábamos, ¿no? Pero sin embargo, como ahora ya incorporamos la parte del gobierno y del sector externo, tenemos que también va a existir una parte o una aportación del gobierno. Se le tienen que sumar además las transferencias y una parte de los impuestos. Al igual acá, a los sueldos y los salarios se les debe se les debe de sumar parte de las transferencias que establece el gobierno y restarle el total de los impuestos. Entonces ahora, como ya decimos que estas entidades son iguales, podemos igualar tanto la de abajo como la de arriba. Es decir, B más W más TR menos T va a ser igual a CE más CT más I más G menos T más TR más exportación más X menos M. Esto es bueno porque ya decíamos que parte de los impuestos se gastan en transferencias, mientras que la parte restante sirve para financiar gastos públicos en bienes y servicios. Si nosotros conjuntamos gasto, impuestos y transferencias, lo que finalmente nosotros vamos a tener es el saldo presupuestario, el déficit público o el ahorro público, de la manera que le podamos llamar, ¿no? Y X menos M no sería otra cosa más que las exportaciones netas, que era lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros partíamos de esta parte en la otra clase: beneficios y salarios y consumo e inversión, pero ahora agregamos de este lado transferencias e impuestos, y de este lado también transferencias e impuestos, y además exportaciones menos importaciones. Entonces ahora, ¿qué pasa si le restamos los sueldos y las transferencias? Los sueldos, de alguna manera, si nosotros restamos sueldos y transferencias del otro lado, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Si nosotros tenemos del lado izquierdo, pues se nos puede eliminar automáticamente todo esto y nos vamos a quedar únicamente con beneficios. Ahora, ¿qué pasa si al consumo de los trabajadores le restamos el sueldo de los trabajadores, las transferencias y los impuestos? No nos quedaría otra cosa más que el ahorro que tengan los trabajadores. Ya dijimos que en primera instancia aquí se relaja el supuesto de que los trabajadores no ahorran. Entonces tenemos un sueldo, le quitamos el consumo, le sumamos las transferencias y le quitamos los impuestos, nos va a quedar el ahorro.
la inversión, y ya decíamos que todo esto se nos hacía el ahorro público, saldo presupuestario o déficit público, como le queramos llamar, y NX, que era X menos M. Entonces, ahora relajando el supuesto de que los trabajadores no ahorran, pues entonces podemos conjuntar esta partecita que decíamos nosotros y la denominamos como ST, que es ahorro de los trabajadores. Entonces, ahora, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Dice, las ganancias brutas, como ya eliminamos toda esta parte, conjuntamos esta y conjuntamos esta, las ganancias brutas deducidas de los impuestos va a ser igual a la inversión bruta, el consumo de los capitalistas, el excedente de las exportaciones, el déficit presupuestal y el ahorro de los trabajadores. Que es hasta aquí, digamos, una primera aproximación de cómo obtenemos los beneficios en un caso general. Ya habíamos hablado de que el caso específico no teníamos toda esta parte y además no contábamos con que los trabajadores ahorraban. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Para determinar ya el ahorro de la economía, podemos decir que llegamos a esta expresión que ya la teníamos anteriormente. Los beneficios son igual a el consumo de los empresarios, menos el ahorro de los trabajadores, más las inversiones, más el saldo presupuestario o el ahorro público, más las exportaciones netas, excedente de las exportaciones o ahorro exterior, como lo queramos llamar también. Y bueno, ¿qué pasa si ahora despejamos el ahorro de los trabajadores? Es decir, ST lo podemos mandar para este lado. Y también el consumo de los capitalistas o de los empresarios. Recordemos que si digamos los ingresos de los capitalistas es igual a los beneficios. Si a los beneficios le quitamos el consumo de los capitalistas, no vamos a tener otra cosa más que el ahorro de los capitalistas. De esta manera, pues podemos decir, si nosotros ya despejamos hacia este lado, podemos tener B menos C menos ST, pero B menos C ya dijimos que es el ahorro de los capitalistas. Entonces, ahorro de los capitalistas más ahorro de los empresarios, de los empresarios, ahorro de los trabajadores más ahorro de los empresarios o capitalistas, perdón, va a ser igual a la inversión más el ahorro del gobierno o saldo presupuestario más el ahorro exterior o exportaciones netas o excedente de las exportaciones, que es lo mismo. Y entonces no tenemos otra cosa más que el ahorro bruto total. Lo tenemos por el lado de capitalistas y empresarios, que son las entidades de la economía, y por el otro lado tenemos el ahorro bruto, que vendrá siendo el ahorro de la actividad económica como tal. Tenemos un ahorro del exterior, un ahorro del gobierno y un ahorro de los empresarios. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Decimos que, bueno, en su caso general, decimos que el ahorro va a ser igual a la inversión más lo que sucede en el exterior y en el gobierno, ¿no? El ahorro del exterior con el ahorro de gobierno, excedente de las exportaciones y ahorro presupuestal. Y cuando hablamos de un caso particular o más concreto, decimos que el ahorro nada más va a ser igual a la inversión y que la inversión va a determinar automáticamente el ahorro. Entonces, aquí aquí Kalecki nos habla de que las tasas de interés no tendrán un efecto en la teoría económica prevaleciente. Se consideraba no tendrá un efecto directo. Las tasas de interés no tienen un efecto directo, y que en la teoría económica que prevalecía hasta ese momento se consideraba un factor equilibrante entre la oferta y la demanda del capital nuevo. Sin embargo, aquí nos dice Kalecki, esto va a tender a autofinanciarse. ¿Por qué? Pues ahorita lo vamos a ver enseguida. O sea, prácticamente si se digamos, las inversiones se pueden financiar automáticamente con lo que está pasando en un periodo previo. Y decimos, bueno, aquí la concepción nueva es que la inversión, una vez que se ha llevado a cabo, provee automáticamente el ahorro necesario para financiar. Con esto tenemos las siguientes conclusiones generales. Dice, si algunos capitalistas aumentan su inversión usando sus reservas líquidas para llevar a cabo su inversión, las ganancias de otros capitalistas aumentarán de manera correspondiente, pasando estas reservas invertidas a manos de estos últimos. Es decir, digamos, aquellos capitalistas que tengan excedentes pueden suministrar este tipo de reservas líquidas hacia nuevos capitalistas, y de alguna manera finalmente estas reservas pues pasan de uno a otro y después regresan en automático hacia los primeros, ¿no? Si por medio de créditos bancarios se financian inversiones adicionales, el gasto de la cantidad en cuestión causará
que una cantidad igual a las ganancias ahorradas se acumula en forma de depósitos también bancarios, razón por la cual los capitalistas que invierten tendrán la posibilidad de emitir bonos en cierta medida para amortizar así los créditos bancarios. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que nos dice aquí? No solamente estamos hablando de cómo puede fluir de un capitalista a otro, sino además de cómo pueden fluir los créditos bancarios hacia los capitalistas y los capitalistas después retornar en forma de acumulación de depósitos bancarios. Y bueno, con esto se concluye y se determina pues que automáticamente las inversiones se autofinancian a sí mismas. Entonces, bueno, pues ya para la siguiente clase nosotros vamos a ver cómo se determinan ya las ganancias y las inversiones en ciertos periodos, ya a través del tiempo, que es lo que va a ir determinando. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.